Bueno, todos sabemos el gran potencial que tiene el Atlético de Madrid, del nivel y de la puntuación que está haciendo las últimas temporadas, así que bueno, con respeto, pero con muchas ganas y ilusión de hacer las cosas bien, sobre todo en casa, de ponerles un partido duro y de ir a por los 3 puntos, que es lo que buscamos siempre cuando jugamos en casa. Sí, es un rival que, como dice el míster, que tiene la calidad de grandísimos jugadores, pero que también tiene la capacidad de trabajo, de sacrificio, de trabajo táctico, que tiene también equipos de otro índole. Entonces, bueno, nos enfrentamos a un gran rival con grandes jugadores, pero también a sabiendas de que el equipo viene haciendo bien las cosas, que en los últimos partidos yo creo que está viendo el Eibar un poco que todos queremos ver, y vamos a por esa regularidad que quizás nos ha faltado en la primera vuelta, y a sabiendas de que la segunda vuelta pues es muy importante para nosotros, sobre todo los partidos en casa, conseguir una buena puntuación, y aquí tenemos en fin de semana la primera oportunidad. Sí, ellos vienen de un esfuerzo importante la semana anterior, de un viaje también importante, pero bueno, ellos también saben que Ipurúa es un campo muy difícil. El año pasado ya mismamente les plantamos cara, se nos escapó el partido por un gol quizá, y nos fuimos con 0 puntos quizá de manera inmerecida, así que nada, esta semana nueva oportunidad, máximo respeto, pero también con una ilusión y unas ganas de volver a hacer bien las cosas en casa. Sí, al final son espinitas clavadas y estadísticas que están en el fútbol, que los futbolistas, bueno, las tenemos ahí inconscientemente, pero que también es una motivación extra para nosotros, intentar hacer un buen partido contra ellos, intentar poner las cosas muy difíciles, y a sabiendas de que nosotros en casa somos un rival muy duro y que vamos a ir a por el partido. Sí, la verdad que la lesión no me ha dejado ninguna secuela. Lo único, bueno, al estar tanto tiempo parado, ritmo de competición pues todavía lo estoy cogiendo. Cada entrenamiento, cada partido, pues estoy sintiendo cada vez mejor, con más ritmo, con más frescura, y intentando trabajar muy duro para estar en mi máximo nivel lo antes posible. Sí, es una situación pues un poco atípica, varios jugadores seleccionados en la misma posición, así que mira, por suerte he tenido la suerte de entrar rápido en el equipo, así que aprovechando esta oportunidad, con ganas de hacerlo muy bien y de aportar cosas al equipo. Bueno, para nosotros jugar en casa es una motivación extra. Sabemos que la gente está con nosotros, que si le damos lo que le tenemos que dar, el público va a estar muy enchufado, y si el público está enchufado y nos anima, pues el equipo obviamente se viene arriba, juega con más confianza, con más intensidad, y eso es una de las bazas que tenemos que intentar mostrar, sobre todo cuando jugamos en casa. Sí, da igual el rival que tengamos delante, el míster siempre nos exige que mantengamos nuestras señas de identidad, y así lo vamos a hacer este fin de semana, intentar jugar lo máximo en el campo del rival, plantarles un partido difícil, y ya te digo que cada vez el equipo tiene las cosas más claras y está en una línea ascendente totalmente.